Bueno, estamos aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, acompañados por Antonio Manuel España, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Coimbra, y que ha sido profesor tanto de Derecho como de Historia en la Universidad de Lisboa, en la Universidad Nueva de Lisboa, e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y que tiene una extensa trayectoria y que yo diría que se puede resumir en que es uno de los personajes más influyentes en el campo de lo que ha venido a llamarse la nueva historia del derecho o la historia crítica del derecho. Solo quiero mencionar tres obras que creo yo son las que han tenido un gran impacto en el mundo hispanoparlante, por lo menos. Vísperas del Leviatán, Instituciones y Poder Político, la traducción en Madrid de 1989, La Gracia del Derecho, Economía de la Cultura en la Edad Moderna, también publicado en Madrid por el Centro de Estudios Constitucionales en 1993, y Cultura Jurídica Europea, Síntesis de un Milenio, también publicado en Madrid por Tecnos en el año 2002. Esto es una mínima síntesis de la larga obra de Antonio Manuel España, para que simplemente a modo de referencia de lo que más conocemos en el ámbito hispanoparlante. Y bueno, a medida que te iba presentando, Antonio, pensaba que quizás definirte como historiador del derecho queda un poco corto, porque tu obra no solo que ha trascendido al campo de la historia del derecho hacia el campo de la historia general y de la historia política, sino que también siempre has mostrado un interés por el debate teórico sobre la comprensión actual del orden jurídico. Y entonces pensaba si acaso, más que historiador del derecho, no te correspondería la definición de sacerdote del derecho, usando esta expresión que da título a uno de tus últimos libros. ¿Qué te parece esto? Bueno, sacerdote del derecho quizá no, porque este libro, de hecho es el último que he escrito, recogiendo cosas más antiguas, más modernas, es profundamente irónico. Yo soy bastante antijurídico y antijurista. Por una parte, no me gustaría haber hecho derecho, mi padre era jurista y ha insistido mucho en que hiciera la carrera de derecho, mis ideas eran otras, empecé por querer ser arquitecto y después historiador. Bueno, pero tuve suerte, de hecho he hecho derecho y lo he hecho con buena clasificación en Coimbra. Y cuando terminé el curso, toda la gente que tenía una clasificación superior a 17 sobre 20 era invitada automáticamente a ayudante de la facultad para la cátedra o para el grupo de disciplinas que estuviera donde hubiera una plaza. Y por suerte el grupo era Historia del Derecho. Entonces, con grande gusto, yo me vi inserido en este grupo de Historia del Derecho. Bueno, de hecho, una historia muy tradicional, derecho romano, por una parte, y derecho portugués, sobre todo medieval, visigótico, de la Alta Edad Media. Prácticamente el programa terminaba con la Edad Moderna y después se paraba. Pero para mí fue la oportunidad de entrar en la historia del derecho. Empecé con un proyecto de tesis sobre derecho romano, sobre el concepto de jus naturale en los juristas clásicos romanos. Y esa fue la oportunidad también para conectar un área de conocimiento que después fue importante en mi desarrollo futuro, fue la análisis textual. De hecho, yo en derecho romano trabajo con textos. Sabía poco los autores, sabía poco, también no se sabe tanto así sobre los contextos sociales, entonces lo que tenía eran textos. Y entonces leí por un acaso, mi vida tiene muchos acasos felices hasta ahora. Un día encontré un libro sobre análisis del discurso. Era La Arqueología del Saber de Michel Foucault, que acababa de salir en 1969. Y un día, mirando libros recientes importados de París, en las librerías de Coimbra, me encontré con este libro. Yo conocí el autor de Las Palabras de las Cosas, que estaba traducido en portugués, y francamente no quedé muy impresionado por las palabras de las cosas. Pero la arqueología del saber fue completamente distinto, porque es un libro, para mí, los más conseguidos de toda la bibliografía de Foucault, que tiene un método, te explica
si quieres hacer una historia de los discursos, independientemente de los autores, marginalizando el autor como creador de sentido, encarando el discurso como una realidad objetiva, con sus reglas mismas, si quieres hacer esto, pues el método es este. Y lo describía de forma muy, muy concreta, a veces un poco oscura, que Foucault no es tan fácil así, pero bastante concreto. Y este libro ha sido fundamental y me ha abierto este campo del análisis discursivo que utilizo hasta hoy. Bueno, ingresé en Historia del Derecho, después hubo la Revolución Democrática de 74, yo quedé bastante envolvido, estuve unos meses, un año casi, en el Ministerio de Educación como director general de Enseñanza Superior. Era un jovencito, y cuando me fixaba en Lisboa, la residencia, y claro, y mi mujer también, y entonces perdemos los puestos en Coimbra. Y me candidaté a un puesto de Historia del Derecho en Lisboa, y cambió también el tema, porque ya no hacía sentido para mí seguir con el derecho romano. Y entonces me pasé a interesar por, sobre todo, época moderna, incluso un poco de época contemporánea. Y de ahí ha nacido mi tesis sobre el carácter alternativo del sistema de poder en antiguo régimen, que es una cosa muy, por una parte, tiene que ver con la idea de ruptura de Foucault, que hay rupturas epistémicas y también de la epistemis política, pero tiene también a ver con una postura crítica respecto al Estado liberal. Yo pertenezco a una generación a que pertenece también Bartolomé Clavero, otros italianos, críticos por gente de izquierda, críticos del Estado liberal, un poco tocados por la idea de que se asistiría a una consunción del Estado cuando hubiera la consunción de un sistema capitalista. Entonces, la idea de ruptura se casó con esta idea de que el Estado era una forma más de organizar políticamente la sociedad y que había que estar atento a la alteridad de otros sistemas de organización política. Entonces, como me he dedicado al antiguo régimen, empecé a estar muy atento a pistas que otros habían ya puesto. Bueno, Otto Brunner en los años 40, el pensamiento reaccionario de un modo general, que nunca aceptó el Estado contemporáneo y se refugiaba en una visión mítica, rosia del sistema político del antiguo régimen. Bueno, no era esto que me llevaba a interesarme por el sistema político del antiguo régimen. Era sobre todo ser cosa distinta, ser una u otra forma de organización del poder diferente del Estado liberal y por tanto encuadrable en esta idea de la temporalidad de la forma Estado. Y esto ha sido el hilo conductor de mi tesis, de otras cosas que publiqué ahí, y también el cimiento de mi amistad, incluso personal, con gente de esta generación que trabajaba en los mismos temas, con Bartolomé Claver ante de todo, somos casi como hermanos, además tenemos la misma edad y combatimos más o menos los mismos combates sociopolíticos, después italianos, con Pietro Costa, una serie de gente, Johannes Michael Scholz, un investigador del Max Planck de Frankfurt, Historia del Derecho de Frankfurt, donde yo pasaba unos tiempos en el verano, y que fue también muy importante, una persona muy ligada a corrientes críticas, a la Escuela de Frankfurt, al primero a Habermas, también a Bourdieu, a Foucault, y entonces constituíamos un pequeño grupo internacional que difundía estas miradas que entonces eran nuevas sobre el Estado del antiguo régimen. Bueno, y por esto mi vida estuve siempre, como esto no era crítico, era demasiadamente ácido para el gusto de los juristas, porque era una desacralización de categorías consideradas intemporales, el Estado, el sujeto de derecho. La Facultad de Derecho en que trabajé en Lisboa ahora durante 10 años, bueno, no eran muy atractivas para mí, porque tenía mucha gente que no compartía estos puntos de vista.
cambié a una facultad de Ciencias Sociales, a un departamento de Historia, y estuve otros 10 años conviviendo con historiadores. Ahí los problemas eran otros. Ahí era convencer a los historiadores del interés de la historia jurídica, porque los historiadores tendían a pensar que la historia del derecho era inevitablemente formalista, lejana de la historia, lejana de los movimientos sociales. Y bueno, esta era la lucha. Y los alumnos también. Porque, bueno, la asignatura no era historia del derecho, era historia institucional de la época moderna. Pero yo daba mucho instituciones de derecho. Para los alumnos también extrañaban un poco. ¿Y por qué viene este tío a hablarnos de derecho y tal, cuando hay movimientos sociales, hay clases sociales y tal? Finalmente pasé a un instituto de investigación en ciencias sociales, este Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, que fue el ambiente quizás donde estuve más a gusto, porque ahí convivíamos sociólogos, historiadores, antropólogos, geógrafos. No era un grupo muy grande, éramos unos 30 y tal, 40, con una buena relación personal, todos más o menos de la misma generación, y ahí tuve los años quizá más productivos de toda mi carrera. Y finalmente, en el año 2000 más o menos, volví a facultades de Derecho, una nueva facultad de Derecho Pública en Lisboa. Me invitaron a Historia del Derecho. Yo ahí un poco, por una parte, porque a mi padre le gustaba mucho que yo fuera catedrático de Derecho. El pobrecito se ha muerto sin ver esta situación. Y por otra parte era una especie de venganza. Yo salí un poco a mal de la otra facultad de Derecho de Lisboa. Entonces, bueno, ahora voy a volver. Y voy a volver ya en una posición, vamos, superior, etc. Pero ha sido interesante porque, bueno, seguí con la historia, pero también por necesidades de distribución de servicio docente, me han pedido para dar la introducción al derecho a los alumnos de primer curso. Y yo he hecho un gran esfuerzo de lectura y he escrito un libro que no está traducido en castellano, que se llama Caleidoscopio del Derecho, que es una introducción a la teoría del derecho, repasando las corrientes más interesantes en la actualidad. Y finalmente la intención aquí era mostrar a mis colegas juristas dogmáticos, que existían otras formas de pensar el derecho, más mundo, además del mundo de los dogmas. Y esta fue la última fase de mi producción científica. Escribí este libro, después un otro que está publicado en Amazon, entonces tiene una difusión más internacional, que se llama Pluralismo Jurídico y Derecho Democrático. Entonces, una carrera bastante... Claro, ahí es donde entra tu interés por el derecho contemporáneo, digamos. Sin embargo, cuando uno mira tu trayectoria, parece que también siempre tu preocupación histórica es una preocupación por el presente. ¿O me equivoco? En este sentido que has dicho antes, ¿no? En un cierto sentido. Yo soy bastante esquizofrénico en la medida que pienso que una cosa es el historiador, que está describiendo el pasado, y otra cosa es el ciudadano, y que la historia no debe ser utilizada para causas ciudadanas. Yo, para causas ciudadanas, utilizo mi compromiso cívico-político, pero no meto la historia en esta cosa. Y a veces esto genera una situación incómoda, porque las lecturas de lo que digo como historiador parece ser el contrario de lo que como ciudadano incito. Por ejemplo, hablo mucho de la sociedad corporativa, y de la teología moral, y de Santo Tomás, y de Aristóteles. Y mucha gente piensa que yo pienso estas cosas, que yo soy un tomista. Me acuerdo hace unos años aquí en los vecinos de Montevideo, en una universidad, me presentaron como un caso curioso de un marxista convertido al tomismo. Porque, claro, sabían, yo tenía una preparación inicial marxista, que venía de estas áreas, pero ahora solo hablaba de Santo Tomás, de la teología moral, de los pecados, y entonces eso genera incluso un riesgo de apropiación. Pero justamente
repasando para esta entrevista, recordaba aquella recensión que hizo nuestro colega de Madrid, Fernando Martínez, sobre tu libro Guiando a mano invisible, donde analizas el liberalismo monárquico. Y Fernando ahí decía que había dos Españas, ¿no? Que había dos Antonio Manuel España, uno el historiador y uno el constitucionalista. Y quizás creo que lo que estaba de algún modo viendo era esta tensión. No sé si recuerdas esa reseña. Pero más bien yo he reescrito este libro y lo he publicado en Brasil, parcialmente. Pero atendiendo a la crítica de Fernando, ahí mi dificultad era que no conseguí en los primeros años que me dediqué a la historia constitucional liberal, no conseguí encontrar este tal punto de vista alternativo del 19. Porque esto no es hoy, el constitucionalismo de hace 200 años no es el constitucionalismo de hoy, aunque esté cargado de palabras que son las mismas de hoy. Pero encontrar la otra cosa que está por detrás de palabras aparentemente iguales no fue fácil, porque ya no era tanto el mundo corporativo del antiguo régimen, aunque yo intentara meter ahí un poco la importancia de la Iglesia en el Estado liberal, de la familia y tal, pero no era ya lo mismo. Pero tardé un poco a encontrar el hilo para las otras cosas de él. Y Fernando nota eso, hay una cierta discontinuidad entre este libro sobre el liberalismo y lo que había escrito antes, y tiene razón. Le damos la razón a Fernando entonces. Bueno, una cosa que llama mucho la atención cuando uno viene de la historia del derecho más tradicional es que, bueno, en tus marcos teóricos siempre están poblados de autores como, bueno, ya has dicho Foucault, Clifford Geertz, Zygmunt Bauman, Boaventura de Sousa Santos, Bourdieu, Luhmann. Estos son los nombres que a mí me vienen a la mente cuando pienso en tus marcos teóricos. Y esto me lleva a preguntarte si compartís aquel postulado que lanzó Pipo Clavero en el 81 en contra de la división convencional de las ciencias sociales, ¿no? Pipo en un artículo ahí decía hay que ir hacia una verdadera convergencia transdisciplinar para abordar el objeto institucional. Sí, yo lo hago mucho, pero tiene sus peligros también. Este sincretismo. De hecho, yo no creo que mi metodología, mi teoría subyacente, mi impensado teórico, sea sincrético. Acontece que hay por ahí autores de los que hablaste que parecen muy contradictorios. Este tío se inspira en Foucault y también en Luhmann, pero ¿cómo es esto? Yo saco de cada uno una cosa que explique mejor un aspecto de otro que no me parece muy bien explicado. Por ejemplo, la idea de Foucault de las epistemes, que surge en palabras las cosas. Es una idea un poco misteriosa, es un cuadro epistémico, una forma de conocer que se hace y se deshace, no se sabe bien por qué, y no se sabe qué relaciones tiene la episteme con la vida social, con la vida, incluso con los aspectos biológicos, con el ambiente, etc. Y ahí, por ejemplo, me parece importante el sistemismo de Luhmann, donde la idea de sistema, de fechamento, clausura del sistema está muy bien explicado. El carácter autopoético está muy bien explicado y teorizado de una forma operacional con conceptos rigurosos. Entonces, esto Luhmann me interesa para completar Foucault. Y así, es decir, que no es bien hacer una mezcla con toda esta gente, desde Bauman a Geertz o Foucault y Luhmann o Bourdieu. Además, Foucault, por ejemplo, y Bourdieu, hay mucho desencuentro por ahí. Hay cosas que me interesan bastante en Bourdieu porque explica cosas que en Foucault no están muy bien explicadas. Y también creo que hay que hacer a veces una cierta aplicación tópica de la teoría. La teoría no es igualmente adecuada a todas las investigaciones, creo. La grande teoría que abarca desde la geografía hasta la psicología
creo que es un mito. Hay teorías adecuadas, teorías medianas, no tan generales, más adecuadas a estudiar un punto. Por ejemplo, estudiando el mundo social, los juristas, Bourdieu es muy adecuado, explica muy bien. Trabajando sobre los libros de los juristas, que es un otro mundo, es un otro sistema, como si los libros hablaran por sí mismos. Foucault explica muy bien, la orden del discurso explica muy bien, o la arqueología del saber explica muy bien. Entonces hago muchas veces una aplicación un poco tópica, sí una preocupación muy grande de saber, bueno, y este es consistente en última ratio, hay consistencia entre estas aplicaciones tópicas. Este es un asunto que dejo para... Quizás pensando en el punto común que puede estar detrás de todo esto, yo pensaba en la impronta del giro lingüístico y el fin de la ontología, de los hechos históricos. No sé si estás de acuerdo en este punto. Claro. Si hay algo que es común quizás a todas estas mis posturas, es el anti-ontologismo y anti-ontología del sujeto. Un sujeto transhistórico y significados transhistóricos o cosas transhistóricas, conceptos transhistóricos. Yo soy un relativista, bastante radical. Y en este sentido, ¿seguís creyendo, como dijiste alguna vez, que había una paradoja en el programa de la Escuela de los Anales, en el sentido de postular una historia científica por un lado y asumir la idea de ruptura como clave metodológica por el otro? Yo creo que sí. La escuela de los Anales, como algunas otras escuelas críticas, son críticas para los otros, pero no para sí mismas. Es decir, toda la ciencia es una construcción social, con excepción de la ciencia histórica de los Anales. Esta tiene categorías absolutamente ciertas, científicas, etc. Y esto se nota mucho en la generación de los Annales de Jacques Ravel, que reaccionaba bastante contra el relativismo histórico de Darndon, por ejemplo, y que quedaban furiosos con el relativismo, con la puesta en cuestión de conceptos firmados por la metodología de la escuela histórica. Yo no tanto, yo no creo mucho en la ciencia, en ninguna ciencia, y ni mismo en el conocimiento que yo mismo hago. Siempre tengo la opinión que es una cosa temporal, quizá mañana lo vea distinto, quizá no tenga razón. Esto no es una humildad ficticia, ¿no? Es auténtico. Yo no pongo mucha insistencia en las cosas que digo, siempre me río un poco de ellas, siempre estoy esperando que alguien me diga, no, estás errado, no es así y tal. Porque tampoco creo mucho en la ciencia del crítico. Claro, en esa posición a veces desde ese relativismo quedamos un poco indefensos para sostener criterios de corrección en nuestras posiciones y recordaba la crítica que habías recibido de parte de Laura de Melo acerca de la posibilidad de usar el modelo jurisdiccional para explicar la estructura del poder en las monarquías europeas y llevarlo al mundo europeo colonial americano. No sé si ahí yo creo que valía la pena quizás afirmar un criterio de corrección, ¿no? Claro, ahí la discusión para mí era fácil. Porque yo creía que Laura, que es una buena amiga, una persona que respeto mucho, grande historiadora, de hecho no tenía razón empírica. Es decir, para ella era muy difícil comprobar empíricamente su visión de un imperio colonial centralizado, donde todo venía del centro. Porque las mismas fuentes brasileñas o coloniales declamaban que existía que existían periferias fortísimas, con un grande poder de crear soluciones institucionales y jurídicas, además de la rutina de comunidades que viven muy lejos del centro, que están ahí aisladas en el interior de Brasil y que por lo tanto naturalmente son autónomas. No hay que reivindicar mucho la autonomía, porque de hecho lo son. Y esta discusión de hecho ha muerto. Laura la ha defendido muy fuertemente
en un libro, El sol y la sombra. Yo he contestado, no es formalmente una respuesta, pero he publicado un artículo que de hecho se dirige a criticarla, pero no es una respuesta formal. Y la cuestión está muerta porque de hecho Laura incluso hoy no defiende sus posiciones. Se reclama incluso de posiciones muy semejantes a las mías. Dice, bueno, no se puede estudiar historia colonial sin considerar la autonomía política de la periferia, que era el contrario justamente de lo que decía. La cuestión es un poco morta y ahí de hecho no me faltan argumentos, simplemente creo que está todo dito, hay un senso común en este sentido, uno u otro dice, bueno, quizás haya un poco de exageración, yo no lo creo, pero la discusión terminó no porque yo no tuviera argumentos o porque estuviera contaminado de un relativismo que legitimaba todo, pero porque la cuestión de hecho dejó de ponerse porque el adversario... Sí, digamos que ya es muy difícil mantener los esquemas de descentralización para la vieja monarquía cuando ya sabemos que son artefactos del siglo XIX y el solo lenguaje, en este sentido, bueno, la historia conceptual también nos ha ayudado mucho a situar los conceptos y a asumir que los significantes no son inocuos, ¿no? Y la palabra centralización misma es un emergente de la época decimonónica, pero justamente cuando te has referido a la discusión has hecho referencia a una prueba empírica. Y ahí te quería preguntar, bueno, ¿qué es lo que constituye una prueba empírica en nuestro campo de saber? Porque, por un lado, desde el punto de vista que hemos dicho antes, del giro lingüístico y del análisis del discurso, bueno, una prueba empírica sería una buena hermenéutica de la literatura, y esta ha sido un poco la gran apuesta de Clavero, de encontrar en la literatura las claves de una antropología de ese otro que era el antiguo régimen. Pero suele ocurrir a veces en los foros con los historiadores que aparecen aquellos que reivindican el archivo al mismo tiempo como más empírico, como más verdadero que el texto doctrinal. En tu caso es particularmente significativo que siempre hay de los dos elementos. O sea, has hecho un gran trabajo de reconstrucción y de hermenéutica de los textos, de la doctrina, pero siempre has tenido también un ojo en el archivo y en el procesamiento de datos, en la estadística. ¿Cómo ves esta tensión entre los pro archivo y pro texto doctrinal? Sigo la vía normal de los relativistas. Es decir, cuando no se sabe cuál es la verdad, pues se tiene por buena la verdad establecida. Entonces, metodológicamente, sí, no sea muy bien, nosotros reconstruimos la fuente, lo repetimos sin cesar, incluso los que van todos los días al archivo. Sí, la historia es una construcción, la fuente, pero parece que lo olvidan cuando entran en el archivo, porque ahí queda una actitud pietista delante de la fuente. Bueno, podemos tener todas las dudas sobre el carácter objetivo de las fuentes, pero al final vivimos en una comunidad que tiene sus reglas de prueba, un saber que tiene sus reglas argumentativas, donde se puede distinguir la historia buena de la historia mala, epocalmente, en una época es así, después ya no es así. Yo ahí soy bastante realista, acepto lo que la comunidad entiende ser buena historia, siempre con una perspectiva crítica, sin olvidar que este es solo lo que está establecido, no es lo que ontológicamente es el conocimiento histórico. Ahora es así, quizá mañana será de otra forma, y estoy siempre espiando movimientos de estabilización de lo que está establecido. Es así, no tengo una gran teoría sobre el empírico y el construido. Hombre, yo creo íntimamente que todo es construido, pero como tengo que trabajar en una comunidad que tiene reglas, yo sigo las reglas de una forma crítica, creativa, pero sigo las reglas. Entonces, si hay que comprobar si existía centralización o no, yo lo compruebo de la misma forma que mis
oponentes comprueban la tesis contraria, sobre la base de la documentación que existe, literatura, etcétera. Y bueno, volviendo un poco a lo que... Solo con esta diferencia, es que la lectura de las fuentes es quizás diferente. Yo creo que muchas veces la gente acredita demasiado en la fuente. No las considera como un texto construido por el mismo autor. Yo siempre desconfío de la fuente, siempre estoy buscando, a veces es una cosa un poco angustiada y fracasada, estoy buscando el sentido que está por detrás del sentido. La interpretación de Gertz. Aquí, por ejemplo, cojo a Gertz. La interpretación densa de la fuente, siempre en busca de un sentido que no está tan explícito. Buscando el sentido no intencional del texto. Intencional del texto, o incluso objetivo, el sentido objetivo de las palabras, de la forma de los libros, estas cosas de la llamada bibliografía material. Y ahora, justamente, esto que estás diciendo me hace pensar, y lo que decíamos antes acerca de la impronta del giro lingüístico y de esta noción de una especie de transdisciplina, ¿qué quedaría, si tuvieras que decir, qué quedaría como especificidad para la historia del derecho? O cómo, si tuvieras que definir, si acaso debiera haber o debiera seguir habiendo historia del derecho, ¿cuál sería su especificidad en este entorno de disciplinas que se solapan entre sí? Yo creo que lo que hay de específico en el derecho y su historia es que es una capa específica de comunicación. O distintas capas. Por ejemplo, el derecho letrado es una capa específica de comunicación en el sentido que es un universo de parlantes bien definido internamente. No toda la gente puede hablar derecho. Hay que tener competencias que la comunidad parlante define objetivamente y que se materializa en una tradición específica. Pero no quiero decir que haya una única esfera comunicativa en el derecho. Por ejemplo, el derecho popular o los rústicos es otra esfera comunicativa. Ahí los parlantes son otros, el soporte de la comunicación es otra, el idioma de la comunicación es otra. Y esto no se confunde con otras esferas comunicativas de la práctica humana. No es economía, no es poder social o movimientos sociales. Nosotros lo sabemos porque ni todos los argumentos de las luchas y movimientos sociales pueden ser transcritos en derecho. Es decir, un jurista puede ser un panfletario y utilizar slogans de la calle, de las luchas sociales, pero no es aceptado como jurista. Se empieza a usar slogans de la economía o de las luchas sociales o de la ética o de la religión. Hoy día esto no es aceptado como argumento, haciendo parte del abanico de argumentos y de formas de discurso, de elementos del discurso que son adaptables, que son compatibles con la comunicación jurídica. Sí. Leyendo tu último libro, el de los sacerdotes, por momentos tengo la sensación de que hablas mucho del cuerpo de juristas, como si fuera una comunidad de hablantes compacta y que no estuviera atravesada por las divergencias sociales o ideológicas, como si los juristas no tuvieran partido o no tuvieran ideología o no tomaran partido y no tuvieran capacidad de, a su vez, de modular el orden jurídico en función de intereses o de facciones. No sé si... Bueno, yo trato de los juristas en este libro del siglo XIX y en un otro había tratado de los de antiguo régimen. Y para mí, mirando este grupo, bueno, por una parte, me parece política y socialmente bastante homogéneo. En Portugal, creo, bastante homogéneo. Es gente formada en la misma facultad, Coimbra, perteneciente más o menos a la misma capa, a las mismas capas sociales, muchas veces tiene relaciones familiares. Pero esto no es lo más importante de su identidad. Su identidad es que hablan el mismo lenguaje, aunque para defender distintos puntos de vista. Yo hablo portugués y en portugués
puedo defender puntos de vista conservadores o progresistas, pero el lenguaje es el mismo. Y los argumentos a veces son los mismos. No utilizo argumentos políticos, no utilizo, por ejemplo, argumentos religiosos, que en el debate político contemporáneo, no, bueno, raramente son aceptados, dependiendo de las culturas un poco. Entonces, la identidad de los juristas, este cuerpo de los juristas, no es tanto un cuerpo social, que también lo es, creo, en esta época histórica. Hoy quizá también, mira, hoy quizá también, pero no es que sea un cuerpo social, que también lo es un cuerpo comunicativo, es gente que se comunica con el mismo lenguaje, con los mismos argumentos, con los mismos referentes, con las mismas razones de decidir, con el mismo lenguaje técnico. Entonces, comunicativamente es gente muy semejante y sus juegos políticos, sus estrategias políticas de diferenciación social, la cosa de Bourdieu, de crear una diferencia prestigiante para sí mismos, de acumular capital simbólico, son más o menos lo mismo. La tecnicidad del derecho, la impersonalidad del lenguaje jurídico, el uso de un lenguaje hermético, o sea, el latín. Incluso en el 19 se utiliza todavía mucha expresión latina y fuente latina, se cita el latín. O entonces un lenguaje de idiomas corriente, del idioma corriente, pero con palabras que nadie entiende. O con combinaciones de palabras, expresiones o formas de argumentar que nadie entiende, que es una forma también de marcar la distancia. Ellos dicen que no. Ellos dicen que es el tecnicismo y el rigor que exigen este lenguaje. Pero, vistas las cosas de este punto de vista que adopto yo, es más bien una forma de distinción que una exigencia de la tecnicidad del derecho. Pero desde ese punto de vista, a veces nos quedaríamos, por ahí nos encontramos con la dificultad para explicar el cambio en el derecho. O sea, ¿no crees que hay momentos de disrupción de discurso político propiamente, que entra a romper el orden de significados y significantes, la semántica jurídica, y que eso reordena y realinea a los juristas hacia otro proyecto? Hoy asistimos a un cambio de estos. La invasión del lenguaje jurídico, del discurso jurídico, por conceptos importados, la economía, por ejemplo, el mercado, la autorregulación, el comportamiento corriente, que es el comportamiento de los consumidores y que hacen ley, el carácter normativo de lo que está establecido económicamente, todo esto es la oportunidad. Pero esto es justo, diría un jurista de hace 40 años o 30 años. Y el jurista actual contesta, hombre, si es justo no tiene sentido, es oportuno, es conveniente, es una ventana de oportunidad. Y este tío puede hacer esta cosa. No hay aquí intereses sociales o intereses de una cierta ética social a respetar. No, hombre, él está en el mercado y la ley suprema es maximizar los ganos en el mercado. Esta es una invasión del discurso jurídico muy presente hoy y que de hecho destruye por dentro toda la lógica anterior del discurso jurídico como dirigido al justo, al equilibrado. Hoy día la lógica económica de que el ganador gana todo, the winner takes it all, es la lógica que está cada vez más implantada en el discurso de los juristas. Ya no es el equilibrio, donde uno no puede ganar todo porque el otro no puede perder todo. Hay que hacer un ajuste. La cuestión como forma de una técnica intelectual de ajustar intereses contrapuestos, hoy está en crisis porque hay esta idea que el mundo es un mundo salvaje. Y en este sentido, recordaba que alguna vez te habías preguntado acerca de si la historia del derecho
tenía la misma capacidad crítica que había tenido hacia el modernismo con relación al posmodernismo. En alguna entrevista de los años 90 creo que leí esto. Entonces, ¿tenés todavía algún optimismo acerca de la capacidad de la historia del derecho para enfrentar estos desafíos de nuevas hegemonías de sentido? No exclusivamente la historia del derecho, pero la historia sí, la historia como disciplina crítica, las disciplinas críticas que pone en cuestión lo que está establecido, tiene esta capacidad innovadora, habituar la mente a que hay cosas distintas. Los historiadores las ven en el pasado, pero son humanos, son pasados, son humanas. El humano es ilimitadamente rico. O los antropólogos lo ven en culturas ajenas, hay diferente, está lejos, está en los trópicos, lo que sea, o está en el norte, el polo norte, los Sami, pero existen. Y esta es una apertura también para imaginar un mundo diferente, es la capacidad de revolucionar imaginativa de los saberes críticos. Ahora, hay cosas del posmodernismo que son un poco perturbadoras, y por ejemplo en el derecho también, es la idea que vale todo. Que de hecho no hay un canon, no hay una regla, y desde que las cosas estén establecidas, esto se funciona, es válido. Es una idea relativista, se identifica el relativismo con el posmodernismo, y entonces el posmodernismo aparece legitimando un relativismo absoluto, donde todos los valores... Y esto para mí es perturbador, porque yo soy una persona bastante comprometida con valores, desde dentro. Hay cosas que me parecen mal. Pero esto no es muy compatible con este relativismo epistemológico. ¿Dónde viene esto? ¿Dónde viene esta certeza que tengo a veces que esto es así, que esto es justo, que no puede ser de otra forma? Que la pena de muerte, que el lucro ilimitado, que el egoísmo, que es malo. Y se podría decir, hombre, pero el relativismo, ¿cómo compatibilizas el relativismo radical con esta elección de valores? Y esto yo creo que es una paradoja con la cual se tiene que vivir. Quien tiene el malo temperamento de creer en valores y es historiador, tiene que sentirse incómodo con la teoría epistemológica de la historia. Es una tragedia. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo de estas cosas, pero no quisiera dejar de preguntarte un par de cositas que tienen que ver con la situación de la política de la ciencia. Hace unos años, creo que en 2011, Pedro Cardin te preguntaba sobre el futuro de las ciencias sociales y te mostrabas un poco pesimista porque hablabas ahí de la falta de financiamiento del Estado, del progresivo, y sobre todo señalabas la poca solidaridad de nuestros colegas de las llamadas ciencias duras, que a la hora de discutir presupuestos nos dejan a los científicos sociales, a los humanistas un poco de lado. Y aquí, bueno, en Argentina estamos atravesando un momento en el que esto está de nuevo en la agenda pública de discusión, está de nuevo esta discusión de para qué se financian ciertas investigaciones. Quería saber si mantenías aquel dejo de pesimismo o has cambiado en este punto. No, mantengo este punto de vista. De hecho, la desigualdad entre científicos de las ciencias dichas exactas y las ciencias humanas sigue o incluso es más profunda hoy. Por ejemplo, en los proyectos de investigación, uno de los indicadores se produce patentes o no sé qué y tal. Hay cosas que son totalmente desajustadas, extrañas para un proyecto en ciencias sociales, como por ejemplo el financiamiento privado. Bueno, para un químico, un físico, se entiende bien que es posible encontrar alguna empresa o lo que sea, alguna organización que te le pague. Ahora, para un historiador,
o un antropólogo, este es bastante más difícil. Por ejemplo, hay sorpresas, por ejemplo, los arqueólogos. Tiene hoy un gran mercado porque para construir una autopista o una obra pública es necesario primero hacer una campaña arqueológica para ver si hay cosas por ahí. Bueno, pero es un caso raro. También los antropólogos en Brasil sobre la restitución o la marcación de tierras indígenas tienen algún mercado por ahí, pero hombre, es lo raro. Los clientes de los historiadores particularmente son el Estado, los museos, ahora el turismo un poco, y entonces esto significa que las oportunidades para historiadores de ciencias sociales son bastante menores. Y el problema no es solo que sean bastante menores, es que tienda a no se ver esto y pensarse que toda gente es tratada en igualdad, con justicia y equidad. No es verdad, hay una gran distinción. Pero lo que me perturba hoy más es que se asista a una rendición de nuestra gente, sobre todo los historiadores, a criterios que nos perjudican porque son los criterios adoptados por las agencias internacionales, se obedece ciegamente. Por ejemplo, el primado del inglés. El primado del inglés es bastante estúpido, por ejemplo, cuando se trata de estudiar historia de un país latinoamericano. Porque, bueno, sí que hay ingleses que son especialistas, pero estos normalmente leen el idioma del país. Entonces tenemos cosas absurdas, como es defender un proyecto sobre historia de la literatura portuguesa medieval, delante de un tribunal en que todos son de habla inglesa. Por ejemplo, en Portugal, los miembros de los consejos de evaluación tienen que ser extranjeros. Y de estos extranjeros, 80%, 90% son de lengua inglesa. Y a veces no saben nada de lo que se está hablando. Otra rendición. Y la gente acepta. ¿Y acepta por qué? Hombre, porque es la condición de tener alguna financiación. Otra rendición, la rendición a la bibliometría, los índices. Los índices tienen una distorsión tremenda. Los más utilizados en Europa es ISIS, The Web of Knowledge y Scopus. Yo estuve mirando el índice A1 de la revista Historia del Derecho en Italia, hecho por la Administración Científica Italiana para las revistas de Historia del Derecho del mundo. Tiene 70 revistas. Scopus tiene 6. El Web of Knowledge, lo que quiere decir que tiene 10% y no son las mejores. El Web of Knowledge, hace unos años, 4 o 5 años, estuve mirando la lista de las revistas de derecho. En miles de revistas tenían 106 revistas jurídicas. De estas 106, 102 eran norteamericanas. 4 eran europeas y de las 4, 3 eran inglesas y una holandesa. Es decir, alemanas no estaba una, italianas no estaba una, francesas no estaba una. Hombre, y para el derecho continental, los referentes es Alemania e Italia, por lo menos. No es Inglaterra, que podrá tener un derecho muy interesante, pero, hombre, no tiene la estructura del nuestro. Se creó la imagen que no tiene la estructura del nuestro. Otra rendición. Otra cosa, la magnitud de los proyectos de investigación. Ahora en Europa los proyectos tienen que ser macroproyectos. Además de tener que ser internacionales, y esto puntúa mucho, o es condición de exclusión, si no tiene 3 universidades de 3 países distintos, ya no puede ser. O entonces devalúa bastante. Se tiene 5 universidades mejor que 3 o que 4, y 7 mejor que 5. Y por otra parte, un volumen enorme de financiación, lo que te obliga a concebir proyectos totalmente artificiales.
porque tienes que encontrar un proyecto en que quepa un griego y un irlandés y un ucraniano no está todavía, y un polonés y no sé qué, en torno de un objeto que es imaginario, porque de hecho no hay objetos con tanto... Hay que inventar. Claro, los de derecho internacional privado tienen estos poderes del alemán que se casó con la francesa y el casamiento fue en Turquía. No, bueno, pero nosotros en historias es difícil encontrar proyectos de este estilo. Y después una financiación que te obliga a aumentar el campo de pesquisa para gastar el dinero. Claro, mucho dinero es para viajes, es para hacer un congreso, un tal, una reunión aquí, otra ahí, como si no hubiera internet, como si no hubiera email. Tienen que ir ahí, tocarse unos los otros, como la comunión de los santos, ahí todo. Pero el otro dinero, ¿cómo vas a gastar el dinero? Te obliga a prometer cosas que de hecho no tienen interés ninguno. Mientras la investigación fundamental, por ejemplo, de archivos, nuevas fuentes, esto no entra. No entra porque no hay griego o irlandés que esté interesado en fuentes portuguesas. Entonces, y la tercera cosa, con esto termino, la rendición delante del objeto, que es un poco contradictorio con el anterior, de la micropesquisa. Hoy no te vale la pena escribir un libro, porque en algunos indicadores los libros ni siquiera son considerados. Tienes que escribir 5 artículos al año. Entonces hacer una tesis como las tesis de la mía u otras, que tienen trabajo de muchos años, de tratar materiales, no es posible, no es rentable, nadie lo hace. Porque esto no cuenta y tiene que producir no sé cuántos artículos. Entonces se da una atomización del campo del saber y finalmente se estudió inutilidades. Y bueno, estos que nos estás contando, Antonio, son, uno diría, los efectos de la globalización o de la glocalización, que lo vemos en distintos campos y en distintas áreas. Pero al margen de esto, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que debiera ser, en pocas palabras, el contenido esencial de un programa de historia del derecho para formación de juristas en el mundo continental, digamos así, en la tradición continental? 3 o 4 puntos que debieran... Bueno, hoy hay unas tendencias así muy de moda y que no me parecen mal. Por ejemplo, en Europa se habla mucho de acabar con las historias nacionales del derecho, porque no tiene sentido para antes la época contemporánea y porque de hecho hay conexiones distintas, muy importantes, transnacionales. Esto sería quizás importante, porque la historiografía europea queda muy encerrada sobre sí mismo. Por ejemplo, en España, los manuales y tal, pues, es la península, pero Portugal no entra, por ejemplo. Y hay mucho contacto en la literatura, por ejemplo, erudita del 16. Los mismos autores se paseaban entre Coimbra, Valladolid y Évora, con realidad portuguesas y castellanas y aragonesas y catalanas, y después con la Francia. El mundo de la literatura jurídica no tiene fronteras nacionales, y también las fronteras del derecho de los rústicos tampoco son nacionales, son locales. Entonces, destruir el mito nacional sería importante, sin caer en un enciclopedismo un poco de ignorante, es decir, tocar un puntito de cosa francesa y mezclar con una cosa castellana y después Aragón y tal. No, es un programa difícil, porque por una parte acabar con los marcos nacionales sin caer en una superficialidad transnacional. Yo creo que esto sería muy importante, sobre todo en Europa, en que la gente, en que se cree que hay algo de Europa, que también es otra frontera que habría que, pero que hay algo en común, y al final no se cultiva algo que puede existir por ahí de transnacional, no se cultiva. Y aquí en Europa lo mismo, aquí en América lo mismo. Por ejemplo, me choca siempre
la ignorancia un poco recíproca que tiene el mundo de habla castellana y el mundo de habla portuguesa. Es raro que los brasileños tengan tan poco contacto historiográfico con los países latinoamericanos, y lo mismo, quizás menos, y diferentemente conforme los países, menos los latinoamericanos con Brasil. Hay mucho proyecto, incluso de grandes instituciones, que hacen estudios sobre la historia jurídica latinoamericana, pero Brasil no entra. Y no entra, no es por exclusión, no es por un mal sentimiento, hostilidad, no, es porque simplemente no se piensa que esta parte de América existe. Es invisibilización. Y los brasileños lo mismo, además los brasileños, como sabes, es de sentido común. La cultura pública de Brasil es muy nacionalista, Brasil es todo, es el país más grande, las mujeres más bonitas, los trenes, los relojes más rápidos, todo. Y entonces desconocen los vecinos, van a buscar a personas de Estados Unidos. Hay una gran moda de importación en el derecho, por ejemplo, del derecho norteamericano y europeos, y se olvidan que hay gente en Argentina, bueno, no todo, ¿no? Y en México y tal. Y esto creo que sería una globalización inteligente y no superficial, estudiar problemas y no estudiar naciones. Estudiar continuidades y no probablemente fronteras sería la forma de... Por otra parte, hay cosas que me parece importante, pero esto creo que está un poco perdido. Hay conocimientos de base que se han perdido. El latín, por ejemplo, es uno de ellos. Y de hecho esto es un obstáculo muy grande para la historia premoderna, del derecho premoderno. No es reivindicar el conocimiento del latín como una cosa erudita, elegante. No, es que es una fuente, es como la paleografía. Es que si en el latín no se entiende muchas cosas. Bueno, sí, los que nos formamos en facultades de Derecho sufrimos mucho la falta de formación en paleografía y en latín cuando incursionamos en mundos premodernos, efectivamente. Bueno, Antonio, yo no quisiera cerrar esta entrevista sin hacerte una pregunta más de índole personal, porque yo sé que creemos que los textos son independientes y tu obra es independiente de la persona, pero los lectores siempre tienen curiosidad de saber, además del Antonio Manuel España, historiador, acerca de tus gustos en el arte, por ejemplo, o tus hobbies. Si quisieras contarnos algo de esto, si prefieres la literatura, el cine o... No tengo hobbies muy particulares, pero hay cosas que me gustan. Me gusta, por ejemplo, soy un coleccionista por naturaleza. He coleccionado sellos en la juventud, hoy cosas antiguas, me gusta mucho y tal, y porcelana china, hombre, dentro de las capacidades que uno tiene, pero me entusiasma tener cosas antiguas y mirarlas, y estudiarlas y tal. Y de arte me gusta mucho, incluso el arte contemporáneo me gusta mucho, esta idea que tenía de arquitectura, de ser arquitecto, y dibujaba bastante bien, pero el dibujo sigue entrenamiento, continuidad. Yo no tengo tanto tiempo, mi mujer me riñe bastante por esto, y entonces lo hago poco, pero la estética, soy una persona estética, sensible a la estética, al feo y al bonito, lo que a veces es muy discriminatorio. Es quizás la peor forma de discriminación que existe en la sociedad, es la discriminación del feo, de la cosa fea, de la persona fea. Pero yo soy sensible al bonito, en las ciudades, en el paisaje, en el arte, en los edificios, en la persona también. Y no tengo mucho más, me gusta estar con amigos. La cocina también me decía. La cocina sí, pero cada vez cocino menos, somos dos en casa y entonces cocina para dos no, pero cuando estoy en Brasil para los amigos sí cocino bastante. Bueno, y lo resto sí, sencillo. No sé, me gusta el cine también, aunque va cada vez menos, porque uno se habitúa a estar en casa en el sillón mirando la televisión y tal, y acaba terminando oyendo toda la noche las mismas noticias y no va al cine por pereza. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y
Te deseamos un feliz regreso a casa. Muchas gracias.